toca ver el tema de coordenadas polares, cilíndricas y esféricas, vistas como una transformación de R2 a R2 o R3 a R3 en los últimos dos casos. Y vamos a empezar con el primero, que es polares, coordenadas polares, que de nuestros cursos de cálculo en una variable, esto ya lo tenemos más o menos manejado. Tiene sus coordenadas x igual a r coseno igual a r seno. Y usualmente se pide que la r sea mayor que 0. O sea, tienes restricción sobre los parámetros. Que sea mayor que 0. Y bueno, ahí se va, ¿no?, a todos los reales positivos. Y el ángulo en una banda de tamaño 2pi. Entonces aquí puede ser de 0 hasta 2pi o cualquier intervalo. Puede ser de menos pi a pi también. Eso también es usual pedirlo. Para nosotros vamos a hacer de 0 a 2pi. Y después vamos a comentar el hecho de que esto se puede ver como una función. Primero lo que se puede trasladar de un lado a otro. Tengo aquí mi plano R2. Por acá tengo mi plano R2. Pero de un lado, el lado derecho, tengo mi sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, coordenadas cartesianas es lo que uno maneja siempre. Y cuando cambia de las cartesianas es un sistema que hay que entender con cuidado. Por ejemplo, aquí va a tener del lado, entonces este es X y Y. Y del otro voy a tener el R y el ángulo, digamos. R el ángulo. Aquí. Sí. Entonces, la restricción para R y el otro, que es el ángulo, es llegar hasta 2pi para el eje vertical, desde 0 hasta 2pi, y es una banda que se extiende así, horizontalmente. Y lo que queda por ahí en medio es donde puedes tomar los valores de x y r y teta. R y teta. Entonces, esta es la... Así que r es positivo, por eso estoy del lado derecho, y el ángulo está desde 0, que es el eje R, hasta la altura de la recta cuando el ángulo es 2pi. Y ahí todo para la derecha. Todo para la derecha hasta el infinito. Aquí vamos a poner aquí. Hasta el infinito, ¿verdad? Esos son tus puntos que puedes tomar. Entonces vamos a considerar algunos de ellos. El caso de puntual, ¿verdad? El caso puntual es cuando tomas un punto por acá, en azul, voy a ponerlo negro, negro, entonces tienes una cierta magnitud y una cierta inclinación con respecto al eje X. Y visto de este lado, voy a tomarlo más hacia la derecha, es porque tenga más radio. Una inclinación, digamos que está por acá, ¿verdad? Está por acá. Y es el punto correspondiente. O sea que lo que corresponde, aquí va a ser el ángulo teta, ¿verdad? Esto va a tener coordenadas R y teta. Entonces es R y teta. Y después el radio es la longitud del vector. Entonces este va a ser la longitud del origen hasta el punto, que es el XY. X, Y. Todo es dado por tu cambio de coordenadas que está ahí a la vista.
Este es el radio. El radio es del origen al punto XY. Y el cambio de coordenadas que estamos considerando es las coordenadas polares. Las coordenadas polares están en el plano únicamente. Y puedes considerar casos específicos. Aquí voy a poner un par de casos. Vamos viendo cuántos casos salen. El primero sería cuando fijo el R y me voy con el eje, a lo largo del eje vertical. Fijo el R y me voy con el eje vertical. Entonces, ¿cuál sería su imagen? ¿Qué pasaría en el plano XY? Entonces, voy haciendo aquí muchos taches, que son el plano XY. Por aquí está el 2pi, R y teta. Entonces, fijo R, un cierto R, y me voy con una recta así. Esta recta vertical que está pintada. Estás fijando en la longitud y estás variando el ángulo. ¿Eso aquí se va a traducir cuando lo pasas a tu plano XY? Pues sabemos que si fijas el radio, entonces va a ser una circunferencia de radio R. Esto es, porque estás variando todo el ángulo desde 0 hasta 2pi. Este es el radio R y estás dándole la vuelta, ¿verdad? Aquí es 0, pi medios, pi, 3pi medios, y por aquí ya llegaste a 2pi. Por aquí ya llegaste a 2pi. Entonces, esta que está dándole vueltas en rojo es el ángulo variando. Solamente que lo voy a borrar para que no se confunda. Ahí está. Y eso es lo que corresponde a la línea esta recta, vertical, de su imagen. Otra, el análogo, pero ahora es con una horizontal. Una horizontal, aquí es 2pi, porque es hasta donde llega. Y aquí está mi XY, mi plano con coordenadas cartesianas XY. Y ahora hago lo mismo, pero con una recta vertical, perdón, eso es horizontal. Entonces, me fijo en la imagen, ¿no? ¿Cuál sería la imagen en el plano XY? Pensando en que estás usando coordenadas polares. Entonces, estás fijando el ángulo, un cierto ángulo, aquí voy a poner un cierto ángulo, igual a un teta 0. Entonces, siempre vas a tener una inclinación y el radio va a ser desde 0 a infinito. Pensando que la inclinación está entre 0 y pi, más o menos por acá estaría la recta, que la voy a cambiar a esta. Aquí está. Entonces aquí tengo el ángulo que es fijo, porque estás en una línea horizontal en el plano r teta. Cuando lo mandas a la XY, te manda esta línea con cierta inclinación. Estas son digamos, las clásicas, ¿no? Y si me regreso arriba, a la del medio, y le doy una banda más, con un radio menor. Es un radio menor. Un radio menor, solamente lo voy a distinguir por el color. Y el ángulo es de 0 a 2pi. Estoy en la línea vertical en verde, entonces tiene que ser algo más pequeño que la ya estaba ahí pintada. Esta. Y viceversa, si toma una línea vertical mayor, o sea que el radio sea constante, pero mayor a la que tengo en medio, entonces vamos a tener aquí una cosa más. Esa cosa es la circunferencia centrada al origen, pero de radio mayor a la de color negro. Entonces son circunferencias centradas en el origen.
Eso quiere decir que son concéntricas. Y lo mismo, eso pasa para el caso de abajo. Si pongo una recta, en este caso ahora todo es horizontal, y el radio lo varío desde 0 a infinito. Entonces, pensando que esta está pegada al 2pi, pues casi le da la vuelta acá. Entonces saldría de este lado, ¿no? Así, con esta cierta inclinación. Y si pongo una entre las dos, voy a poner una entre las dos, ahí va. Aquí salen bien derechitas, las hace el programa, entonces es una entre esos dos ángulos. La primera y la que está en verde. Entonces puede estar en el segundo cuadrante. Voy a poner por ahí. Ahí está. Entonces tus líneas horizontales en el plano XY, tus líneas horizontales en el plano R teta corresponden a rectas que pasan por el origen con cierta inclinación. ¿Cuál es la inclinación? Pues la que corresponde al ángulo, ¿no? Al ángulo teta. Entonces aquí son líneas rectas, pasando por el origen. Ajá, con inclinación teta, ¿no? Pero cuando conoces la inclinación de nuestra geometría analítica, sabes la pendiente. La pendiente va a ser, aquí por usos y costumbres de los cursos de matemáticas, la m, y esta m es la tangente del ángulo. Eso es lo que se usa, ¿no? Arriba, para la circunferencia, serían circunferencias de radio R. De radio R. Circunferencias de radio R. De radio R. Centradas en el origen. Centradas en el origen. Y toda la cosa, ¿no? Y ya si pones una curva que viaje en la banda verde, pues muy probablemente va a ser una cosa ya que vaya viajando en el plano XY. Solamente que ya la tienes que tener explícitamente para ver cómo va a ir saliendo. Por ejemplo, esa que puse ahí, que pasa por el punto R teta, la puedo colocar aquí. Esta que está en rojo, la puedo colocar y ver cuál sería su imagen. Siempre estoy pensando en las coordenadas polares, no estoy todavía en otro sistema de coordenadas, solamente polares hasta ahorita. Entonces, esta línea en rojo que me salió ahí, estaba oscilando entre cierto ángulo y cierto ángulo. Un ángulo mínimo y un ángulo máximo. Y el radio va desde 0 hasta, se extiende, ¿no? Indefinidamente. Voy a ponerlo por acá así, se extiende. Entonces, pues aquí va a quedar una oscilación entre un ángulo mínimo y un ángulo máximo y va a pasar por el punto. Vamos a ver si sale así, más o menos. Esta línea curveada, ¿no? Que va en la mancha verde, en el plano XY sería esto. Y uno en cálculo integral, pues hace todas las famosas áreas, ¿no? Porque estás calculando áreas ahí, usando coordenadas polares de un pétalo, de dos pétalos, y de la cardioide, y de corazón, dependiendo, ¿no? Ahí, muchas veces depende el curso con quién lo hayan tomado, pero en general, pues es esto. Las coordenadas polares se usan también para calcular áreas, si tienes una función. Ahí, por ejemplo, R en función del ángulo. Aquí tengo esto, todavía no se deja. Voy a moverlo un poco hacia arriba, por acá. Ahí está.
Y ahora vamos con regiones. Regiones, aquí es 2pi. Voy con regiones. Siempre es R y teta del lado izquierdo y del lado derecho, pues ver qué región te describe, ¿no? Al usar las polares, aquí es XY. Entonces, pues puedes pensar en un rectángulo, de un cierto ángulo a un cierto ángulo y de un cierto radio a un cierto radio. Voy a pensar en un rectángulo aquí. Ahí lo estoy exagerando, que vaya desde 0 a algo positivo y que se acerque por ahí, ¿no? A un cierto ángulo. Entonces va a ir desde un θ1 a un θ2, o sea, de un ángulo mínimo a un ángulo máximo. Es un rectángulo. Y en R, pues va a ser de un R1 a un R2. Y lo voy a iluminar, ya que estoy iluminando todo. Esto es la terapia, ¿no? Para mí, porque eso es lo que no se hace en las clases presenciales tanto. Bueno, entonces aquí tengo mi rectángulo verde, verde clarito, y me fijo, este rectángulo y todo lo que está allá adentro, iluminado, ¿qué correspondería para allá, no? En el plano XY, esta la voy a borrar. Pues sería una sección de un cierto ángulo, ¿verdad? A un cierto ángulo. Lo voy a poner por acá así nada más. Un ángulo θ1 a un ángulo θ2. Y el radio también influye. El radio también influye. Entonces pensemos que está de un cierto radio. R1, como ya se había dicho, a un R2. Entonces vas a tener una sección de este tipo, ¿no? Es un pedazo ahí de región en el plano XY. Y pues el tamaño también aquí es de R1, ¿verdad? ¿Esto cómo lo pongo? Voy a poner a ver si sale. Esto sería R1 hasta donde llega a la primera región ahí. Y luego aquí sería R2. Ahí está. Y ahora, como es una región, era un rectángulo, en el plano R teta, aquí te va a dar una cosa deformada, ¿no? Y es exactamente esto. Entonces, aquí ya estás hablando de una transformación de R2 a R2, cuya imagen es lo que estás pintando aquí. Entonces, eso es como que ya más o menos relativamente dominio público, que venimos de cursos de cálculo de una variable, pero vamos a dar el contexto de que venga, esta función es una transformación. La transformación, usando las coordenadas polares, puedes generar esa transformación, que es la siguiente. Considera la transformación. Cuando hablo de transformación, es función. Es el sinónimo. Transformación. Lo voy a ocupar con la letra T. T de R, teta es igual a. Vamos a ocupar la F para que sea usual a lo que. La T también es súper común porque es T de transformación, pero no pasa nada si ocupo la F. Es R coseno de teta, R seno de teta. Ahí está. Entonces si tomas una región, esta la voy a llamar A. Si A, ajá, es un rectángulo, en el plano R teta, ¿verdad? Entonces,
su imagen, la imagen de A bajo la función f es descrita en la figura de arriba. En la figura de arriba. Que sería f de A. Y ya este está contenido en el plano XY. Esa es la imagen. Que es una deformación, la transformación del plano R teta al plano XY usando las coordenadas polares. Es solamente arreglarlas en esta función, colocarlas en esta función. Es manipular regiones que son relativamente sencillas, algo que si queremos calcular el área, por ejemplo, que queremos calcular el área de esta región, pues no, sería más fácil hacerlo con su preimagen. A eso se le llama lo que está aquí, la preimagen. O viceversa. Si quieres calcular la región de este rectángulo, que es un formulazo, vas por altura, y quieres complicarte la vida, entonces dices, pues calcula la de acá. Entonces, todo eso va a tener sentido cuando veamos el cambio de variable. Cambio de variable en dos variables en este caso. Hay un factor ahí de deformación, porque las áreas no se van a conservar. El área en verde de este lado no es lo mismo que el área en verde del otro lado. Ese se va a conocer como el factor jacobiano o el determinante jacobiano. Entonces, de una vez lo voy aquí metiendo para que nos vayamos familiarizando. Vamos a empezar primero con la matriz jacobiana. La matriz jacobiana. Hay jacobiana del matemático Jacobi. Entonces, la matriz jacobiana te va a quedar de la siguiente manera. Tu función está ahí arriba. Es r teta igual a r coseno, r seno. Lo voy a volver a escribir. R seno. Y este va a ser exactamente un plan en el XY. En el XY. Pero X depende de R y teta. Y Y depende de R y teta. Como ya lo vimos en los diagramas de arriba. Entonces, ¿quién es X de R teta? Pues es R coseno de teta. ¿Quién es Y? Que depende de R y teta, es R seno de teta. O sea que estamos diciendo, no he dicho nada, solamente lo estoy viendo como una función. Ahora, lo nuevo va a continuación. La matriz jacobiana la vamos a denotar por una D mayúscula. Aquí. Pensemos en qué es la derivada. La derivada de la función f. Esa es la inspiración. La fórmula, aquí con las derivadas parciales, sería la parcial con respecto de x con respecto a r, la parcial de y con respecto a r. Es la matriz de 2 por 2. La parcial de y con respecto al ángulo es x. X con respecto al ángulo y la parcial de y con respecto al ángulo. Ahí está. Y en este caso, pues tenemos exactamente cuánto vale cada cosa. Entonces podemos sacar las parciales. Es cuando, similar, ¿no? Esto lo hicimos, cada una de estas entradas, cuando hicimos regla de la cadena. La parcial de x con respecto a r, lo voy a apagar. Ahí está. La parcial de r con respecto, la parcial de x con respecto a r, que es la primera entrada, se va la r y te queda coseno. Y luego la de la derecha, la parcial de x con respecto a teta es menos r seno de teta. Y así nos seguimos con el otro renglón. Con x, la parcial con y. La parcial de y con respecto a r, seno de teta. Estoy mirando estas dos. Y la parcial de
Y con respecto a teta es R coseno. Son derivadas parciales de cada una de las entradas con respecto a los parámetros. Los parámetros son las variables independientes, R y teta. Y ya está tu arreglo, que es de 2 por 2. Ahí está nuestra matriz. Una matriz de 2 por 2. Vamos a escribirlo por acá. Una matriz de 2 por 2 para polares. Y el jacobiano simplemente es el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz. Lo voy a volver a escribir ahora con barra. Aquí escribo cada una de las entradas. Ahí está. Entonces el determinante, como ya no lo sabemos, ¿verdad? Hacia abajo es positivo. Entonces R coseno cuadrado. Y hacia arriba es negativo. Pero menos por menos es más. R seno cuadrado. Recuérdense que el cuadrado va ahí por pura convención. Y ocupando las propiedades del algebraicas, sabemos que esto se puede factorizar tranquilamente. Y usando el hecho de que lo que está entre paréntesis vale 1, esto es igual a R. Entonces ya tenemos el factor de deformación. El jacobiano es el factor de deformación del área A con su imagen. Eso es. Y lo que correspondería a esta función T es la flechita que va así, como lo hacíamos en una variable, ¿no? Pones tus conjuntos y pones tu función. Solamente que aquí yo estoy viciado porque tengo la T ya en el corazón, tengo la T, pero es ahora la F para este caso. Entonces, la matriz jacobiana es la generalización de la derivada, pero ahora está una función en dos variables con valores en R2. Entonces, puedes pensarlo de R2 a R2. Entonces, la derivada sería un poco más gorda que la prima que conocemos en una variable. Por eso queda como una matriz. Eso es, digamos, grosso modo. Y el jacobiano es de lo que vamos a estar hablando posteriormente. Es simplemente el determinante de lo que te salga de la matriz de arriba. Y eso es con respecto a las polares, ¿no? Entonces, las polares es un contexto aquí que le estamos dando. Y vámonos a la otra, que es coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Aquí coordenadas cilíndricas. A continuación. Ahí está. Entonces, las cilíndricas son cuando ya te pasas a R3. R3. Entonces vamos a escribir las coordenadas. Es X igual a R coseno y igual a R seno. O sea que aquí parece que me están tomando el pelo porque es igual que las polares, pero no. Falta la tercera coordenada, que es Z. Entonces, las cilíndricas es una generalización de las polares, o mejor dicho, una extensión natural de las polares a R3. Entonces, para que sea de la más sencilla extensión, pues, ¿qué te pondría a poner en Z? Pues es Z, ¿no? No la altero nada. Corresponde al mismo. La altura no se altera en cuanto a cambio de coordenadas. Es Z igual a Z. Entonces, aquí nuevamente la R, vamos a pensar que la R está entre 0 y a partir de 0, ¿no? El ángulo también, aquí puedes tomar el 0, de 0 a 2pi, y el z también, ¿no? Está desde menos infinito a más infinito. O sea que no hay restricción en z. Y ya tengo las coordenadas cilíndricas.
Luego, la, la forma de describir esto, como lo hicimos análogamente arriba, es muy parecido, solamente que ahora ya las cosas quedan más difícil de dibujar y visualizar porque estás en R3, así como polares, vas extendiendo las cosas. La ecuación de la circunferencia en polares, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, pensemos, aquí sería R igual a un R0, ¿no? Por decirlo. Ya te da la ecuación de la circunferencia. Te dice, estas están polares. Y dices, inmediatamente, ¿no? Es la ecuación de la circunferencia. O en su equivalente, coordenadas cartesianas, pues es lo que ya sabemos de nuestros cursos, es este. Pero este, de momento, pues, ahora queremos entender cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo te vas de una ecuación a la otra. Sería llamado un cambio de coordenadas. Un cambio de coordenadas. Ahí está. Y para las líneas, pues la ecuación sería sencilla. Sería teta igual a teta cero. Este es sin complicarse para nada la existencia. Es este. Y la ecuación en coordenadas, las otras, las cartesianas, con la tangente de M, la tangente del ángulo, que es la pendiente, por X. Ahí está. Es el análogo, ¿no? Tienes las cartesianas y tienes las polares. Entonces, puedes ir tanto de una hacia otra o viceversa, ¿no? Entonces, ahí, como uno, por ejemplo, la del círculo, la de la circunferencia, está súper más fácil verla en polares, R igual a R0, que en cartesianas, pues esto es lo que tenemos ahí en verde. Entonces, tiene su equivalente y representa la misma cosa, ¿no? El mismo circulito, pero tiene otra expresión para ello. Y así va a pasar para las coordenadas cilíndricas. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí, ¿cómo quedaría este rollo? Pues ya no hago exactamente lo mismo. Voy a quedarme aquí en X, Y, Z. Y me fijo en el vector que sale para acá, ¿no? Es al revés, sale para allá. Es el punto, señala el punto X, Y, Z. Y cuando lo proyecto al plano XY, voy a tener mis componentes y toda la cosa. Aquí sería la proyección al plano XY. Y tengo mi ángulo recto. Entonces, como las cilíndricas generalizan a las polares, entonces este sería exactamente el ángulo teta. Sería el ángulo teta. Acuérdense que se mide a partir del eje X positivo y girando el sentido contrario a las manecillas de reloj, o sea que va para acá, con la flecha en rojo. El R es el radio, en el radio de la base, ahí está. Y la Z es la altura, ¿no? Es esta de acá. Entonces están descritas completamente el, ya sea que lo tengas descrito en X, Y, Z o en las coordenadas cilíndricas, que sería una similar a la que teníamos arriba. Entonces tengo una función f que toma r, teta, z y lo asigna también a una terna. Es r coseno, r seno, z. Ahí está. Entonces, pues tengo las ecuaciones, por ejemplo, la ecuación del cilindro, la ecuación del cilindro, ¿cómo se representa en coordenadas cilíndricas? Para empezar, acordémonos cuál es la ecuación del cilindro
en cartesianas, que es la que se presentó en la primera semana de clases. La del cilindro es vamos a tomar el que se va verticalmente y que sea de base circular. Y entonces sería x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Ahí está el cilindro. Aquí voy a poner su dibujo. Si uno va a matemática y le pides que te hagan la gráfica de esta ecuación cuadrática, pues te va a dar el tubo de papel higiénico, ¿no? Cuando ya no tiene papel, es puro tubo, o el tubo de PVC, lo que sea, ¿no? Ahí, imaginemos cualquiera. Esto está derecho, nada más que el dibujo, la mano me tiembla. Ahí está. Entonces, es de radio R, es de radio R. Ahí está el radio R. Entonces, x cuadrada más y cuadrada más r igual a r cuadrada es este tubo. En R3. En R3. Es importante decir que está en R3. Si está en el plano es un círculo, lo cual en este caso ya lo pasamos arriba. Ya estamos en R3. ¿Y cómo quedaría la ecuación del círculo? Entonces, en coordenadas cilíndricas, pues estamos sustituyendo estas de aquí en la ecuación de por acá. Y lo que te salga, ya esta ecuación equivalente, pero en coordenadas cilíndricas. Entonces, estas a las que les estábamos haciendo caso en este momento, aumentamos el grueso en este momento. Esta es de acá. Y pues sigo, ¿no? Sigo con pues sé que x cuadrada más y cuadrada, x cuadrada más y cuadrada es igual como lo hacíamos se leía elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, estoy sustituyendo y factorizando, va a quedar r, ¿no? R cuadrada. Entonces tiene que ser un cilindro específico de un cierto radio. Vamos a poner un cierto radio. Aquí voy a poner un cierto radio, un radio 0. O voy a ponerlo mayúscula, R cuadrada. Aquí también sería R. Entonces, aquí sigo con la cuenta, sería R cuadrada simplemente. Coseno cuadrado más seno cuadrado. Lo cual, lo que está entre paréntesis es 1. Por eso solamente es R cuadrada minúscula. Entonces, la equivalente, pues esto ya es R cuadrada. Y de este lado sería R cuadrada. Aquí estás pensando que la R es positiva para que tenga sentido la figura geométrica. Entonces, la ecuación del cilindro en coordenadas cilíndricas es R igual a R. Es la que está encerrada aquí en una nube verde. O sea, si quieres con numeritos, ¿verdad? Un cilindro, te va a llamar circular, de radio, vamos a poner radio 4, o sea que es R igual a 4, en coordenadas cilíndricas, es R igual a 4. Ahí está. Es este. Que representa exactamente ese tubo, ¿no? De ese PVC o lo que represente. Esa gráfica de la función, esa gráfica de la ecuación cuadrática, R igual a 4 te da exactamente eso. Eso es con respecto al cilindro. Ahora piensa en la ecuación del cono. A ver, la ecuación del cono. Ecuación del cono. Y otra vez, ¿no? Vamos a acordarnos del cono. Vamos a ponerla más fácil, quitando coeficientes. Entonces vamos a poner xz cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Es la del cono, el cono, con vértice en el origen.
uno de los conos. Entonces uno va para arriba y como no está despejada la Z, entonces también está incluida la parte de abajo. Es simétrica la gráfica con respecto al plano XY. Entonces, nuevamente, cuando uno considera la ecuación, coordenadas cilíndricas, lo que te va a quedar es z cuadrada igual a r cuadrada. Entonces te van a quedar dos sopas, ¿no? Uno va a ser, porque te sacas raíz cuadrada y te queda valor absoluto, porque la z pudo haber sido positiva y negativa. Ahí está el dilema, ¿no? ¿Y qué representa eso? Ah, pues los dos pedazos del cono, este es z igual a r y este z igual a menos r. Menos r. Entonces estás pegando ahí los dos conos. Z igual a más menos r. Ya, si quieres calcular lo que está contenido en el interior del cono de arriba, pues consideras la ecuación z igual a r simplemente, usando coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Eso tiene que ver mucho con áreas, ¿no? Con áreas y con volúmenes. Con volúmenes. Son ecuaciones que te quedan más simples en coordenadas cilíndricas que en coordenadas las otras cartesianas. Que las cartesianas, digamos que son con las que empezamos y nos estamos pasando a las coordenadas cilíndricas. Es la forma de describir las ecuaciones que ya teníamos anteriormente. ¿Cuándo se utilizan coordenadas cilíndricas? Porque esa es una pregunta que me hacen o hacían cuando era la clase presencial. ¿Y cuándo se utilizan otras? Las coordenadas cilíndricas se van a utilizar en las integrales dobles y triples, principalmente en las triples, mejor dicho, cuando hay simetría con respecto a un eje. Aquí las simetrías, para los dos ejemplitos, son las simetrías con respecto al eje Z. Pero puede estar que el cono esté acostado, ¿no? Y ya tengas otro tipo de descripción. Por ejemplo, la x cuadrada, a lo mejor la y, que es la que me sale el dibujo, igual a x cuadrada más z cuadrada. Entonces tienes el cono acostado, así lo voy a poner en otro dibujito, aquí en miniatura. Es el cono acostado a lo largo del eje Y. A esto me refiero. Entonces va para acá, el cono, ¿no? Y va para allá. Y nuevamente aquí al considerar para y positivo y y negativo, porque la y no está despejada en tu ecuación inicial. Directamente, esta ecuación está en cartesianas, es automático, y pasándolo a coordenadas cilíndricas, que es el protagonista en esta parte de la clase, sería con x igual a, dependiendo cuál quieras, ¿no? Por ejemplo, este sería z, no, x, perdón, aquí es y. Es y igual a r. Aquí depende mucho la forma en que tengan las coordenadas cilíndricas. Entonces, tendrías que cambiarlas, ¿no? Para que te salga algo bonito. Entonces, aquí usarías coordenadas cilíndricas del siguiente tipo. X igual a r, coseno de teta, y luego y igual a y, y luego z igual a r, seno de teta, para este ejemplo del cono acostado. Entonces la ecuación del cono sería y igual a r para el y positivo y y igual a menos r para el y negativo. Entonces vas a tener un más menos dependiendo cuál pedazo de cono hayas elegido. Entonces, esa es la moraleja, ¿no? O sea que siempre estamos casados con una forma
representar las cosas, pero se pueden ir intercambiando en los X, Y y Z, ¿no? Así como se intercambiaron aquí. Cambias la perspectiva, no siempre no siempre se va a manipular como nos lo enseñaron en clase, puede cambiar la situación. ¿Y cómo te quedaría una región cilíndrica, como lo hicimos aquí, análogo, para el rectángulo, ¿no? Lo hicimos aquí con el rectángulo, para introducir el jacobiano y todo esto, para las cilíndricas. Te quedaría de la siguiente manera. Vas a tener aquí sí tengo que poner los ejes, ya ni modo. Voy a tener, esos son los ejes R, θ y Z, ¿no? Que son las cilíndricas. Y de este lado voy a tener X, Y y Z, ¿vale? X, Y y Z. Es igual que como lo estábamos viendo al inicio en polares. Pero solamente voy a considerar una región sencilla, así como el rectángulo. Aquí sería una caja, ¿no? Un cubo alargado quizás en alguno de sus aristas. Entonces voy a colocar una caja y aquí viene lo difícil porque la caja no va a salir. Vamos a ver la caja aquí. Ahí está la caja. Lo voy a poner con cierta altura para que tenga que salga el dibujito. Este sería el análogo a la región A que vimos arriba. Solamente que ya lo estoy extendiendo ahora para cilíndricas. Entonces va de un cierto radio, ¿no? De un radio R1 a un radio R2. Y también va de un cierto ángulo. Un ángulo θ1, un ángulo θ2. Y la altura, supongamos que está alzado, ¿no? Que va de un Z1 a un Z2. Está descrito la región A. La región A está descrita por los puntos R, θ y Z, tales que R está entre R1 y R2, θ está entre estos dos, y la Z, una región ahí rectangular en R3, su generalización paralelepípedo. Entonces, ¿cuál sería su imagen cuando lo mando con la transformación? En este caso ya es la F, pero pensándolo en cilíndricas. ¿Quién es la F? ¿Quién es la F? Pues aunque la tengamos en la mano, ¿no? Aquí está. Tampoco nos dice mucho. Esta es la F. Formándolo como un arreglo para que te salga la función F a partir de las coordenadas cilíndricas que están inmediatamente arriba. Luego, pues esta caja te va a salir aquí de un cierto radio a un cierto radio. Entonces va a ir de un cierto radio, vamos a poner más delgado, cierto radio a un cierto radio, ¿verdad? Y de un cierto ángulo a un cierto ángulo. Y luego lo alzamos porque en Z se amplía el tamaño, o sea que la dimensión aumenta en 1. Esto va derecho. Estos tienen que ir derechos. Ay, aquí está. O sea que abajo en el plano XY es exactamente lo que uno conoce, ¿no? Como esta sección, como la sección que ya había puesto para coordenadas polares. Pero ahora mi región es este cubo, ¿verdad? La región A. Y me estoy fijando en la imagen, que para nada está saliendo el dibujo. Entonces aquí está el intento. Ahí va el intento. Ahí está.
Es lo que queda atrapado entre estos. Porque este es el ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo teta 2 y este es el ángulo teta 1. Teta 1, teta 2 y el radio. El radio, R1, R2 y la Z. Z1, Z2. Ahí similar. Para polares, ahora lo estoy intentando hacer para cilíndricas. Este es volumen. Entonces, este sería exactamente la FDA. La FDA. FDA. Es un volumen. El A está aquí originalmente, todo esto. Vía las coordenadas cilíndricas. Aquí escribimos también coordenadas cilíndricas. ¿Vale? Es un pedazo de R3 a R3. Y nuevamente, si te piden calcular el volumen de la región A o el volumen de la región de FDA, que es su imagen, entonces, pues yo sin pensarlo, escogería la caja, ¿no? La región A, porque es un producto de longitudes, de aristas, lo que valga. Y calcular el otro, pues tampoco está tan fácil para hacerlo el volumen. Sería una integral triple. Y nuevamente, ¿no? Mirando hacia adelante de las clases, las coordenadas cilíndricas te van a servir para hacer cambios de variables y poder integrar de unas regiones complicadas a unas regiones relativamente manejables, que tampoco se facilita la vida, pero ya puedes hacerlo sin estresarte tanto, por decirlo de una manera. Esto es con respecto a las coordenadas cilíndricas. Ahora, ¿cuál sería el jacobiano, ¿no? El jacobiano. Necesito fusilarme las coordenadas. Aquí están. Entonces, estas son las que vamos a... Esta función le vamos a calcular la matriz jacobiana, que es nuevamente, eso lo voy a repetir algunas veces, que es la derivada, ¿no? Para este tipo de funciones. Entonces aquí lo dejo. Matriz. ¿Matriz qué? Martes, no. Matriz jacobiana de esta, ¿no? Y está igual que la de arriba, porque este es x de r de teta. No, aquí aumentan las letras. Es r, teta z, y de r, teta z, y z de r, teta z. Es como la forma general, ¿no? Entonces la derivada de esta función en algún punto, pues análogo a las coordenadas polares. Si en las polares te salió una de 2 por 2, aquí que ya aumentaste la dimensión, pues te sale una de 3 por 3, que son derivadas parciales. La parcial de x con respecto a r en la primera columna es el orden, ¿no?, que elegiste. Parcial con respecto a r, parcial con respecto a r. Y en la segunda es parcial con respecto al ángulo. Ahí está. Y en la tercera es con respecto a z. Que muchas de estas van a ser 0, porque no todo depende de todo. Como z con z. Ahí está. ¿Vale? Entonces, al calcularlo, lo voy a escribir por acá abajo, o lo voy a desplazar. Son las bondades de la tableta. Aquí, sigo de este lado. Las derivadas parciales
pues es agarrar esta y derivarlo con respecto a R, teta y Z para el primer renglón. Con respecto a R, sería coseno. Con respecto al ángulo, R seno. Y con respecto a Z, pues no hay Z, pues sería 0. Y ya derivaste la primera y luego te vas a la segunda, que sería R seno, y derivas con respecto a R, teta y Z, y te sale el segundo renglón. Sé que está fácil armar la matriz. Entonces aquí sería seno, aquí sería R coseno, aquí sería 0. Y ya te deshiciste de esta y ahora te vas con la última, con la de Z. Y derivas con respecto a R, teta y Z, y ahí te sale el tercer renglón y ya acabaste. Entonces, con respecto a X es 0, con respecto a Y es 0 y con respecto a Z es 1. Entonces, aquí este era un 0, ahí está. Y ya tienes tu matriz jacobiana, es esta de acá. Ahora sí la voy a centrar para que se deje. Que se deje. Ya no se deja. Ahí está. Vamos a centrarla por acá. Ahí que quede. Y ahora el jacobiano, ¿no? El factor ahí de deformación de áreas entre la imagen de A y F de A, digamos. Que es un número que vas a colocar en tus triples integrales cuando hagas tu cambio de variable posteriormente. Entonces aquí jacobiano es el determinante de la matriz que tengo aquí arriba. Entonces, pues a ver cómo es. Esto ya es vicio, ¿no? Así como la social media, también para esto también, todo se hace vicio, todo es vicio. Entonces, aquí sería el jacobiano, ¿no? Hay una notación para ello, pero de momento no lo vamos a utilizar. Lo vamos a comentar más adelante, para no meter más ruido. Entonces aquí pues, son las barritas. Aquí son las barritas para denotar determinante. Entonces, es el determinante, hay varias formas de hacerlo. Lo voy a hacer como lo presenté en la clase de ayer, o sea, la clase 20. Te vas tachando los numeritos. R coseno 0,01 y pones el coseno, ¿no? El coseno de teta. Luego menos, ahora el que sigue, y luego más, y luego el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Es tachar esta columna. Entonces sería aquí menos R, seno de teta, y pongo la matriz. Seno de teta, 0, 0, 1. Es como uno aprende, ¿no? A desarrollar el determinante, uno de los posibles desarrollos, porque tiene un montón de posibles desarrollos. Ya es cada quien al gusto, o sea, al gusto del cliente, porque yo eso ya me he dado cuenta en su momento, ¿no? Cada personita es un mundo distinto y desarrolla las cosas. Entonces, como uno lo va entendiendo. Seno de teta, R coseno, 0, 0. Y en este caso es otro 0 de este lado. Que no va a contar nada. Aquí va a salir algo bien que ya habíamos visto anteriormente. Desarrollas ahora acá la determinante de 2 por 2. Que es directo porque está multiplicado por 1. Este también, menos por menos es más. Y el último, pues ya ni le hago caso porque ya da 0. Aquí un 0 no contribuye. Es el que le llamamos, aquí ya que le cambié el nombre, seno. Acuérdense que el 0 es el que le llaman el neutro
el neutro, ¿no? De la suma. Y es R seno cuadrado, que es simplemente R, como habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí hay una moraleja, que el jacobiano para las coordenadas cilíndricas es exactamente el mismo que el jacobiano, voy para arriba, de las coordenadas polares. Y eso no es nada de sorpresa, porque solamente le estás metiendo una identidad en la tercera componente. La identidad es z igual a z. Entonces eso hace que no altere nada en cuanto a este número que resulta del determinante. Hay todo esto todavía lo vamos a ir manipulando un poco más, las coordenadas polares cilíndricas. De momento, por acá le voy a parar.